Bienvenidos a un nuevo video de Body Machine. Lograr conectar un joystick de Family Game a la Nintendo Switch gracias a una Pi Pico. Vamos a eso. Bueno, cuando uno busca cómo es el pin-out de un conector, uno tiene que tener cuidado para ver si está visto del lado de la consola o del lado del joystick, ¿no? Porque si uno lo conecta al revés, hasta podría quemar el joystick. Encontré en internet esta imagen que es espectacular porque es bien sencilla, es lo que acá llamamos APB, ¿sí? Que dice, bueno, Famiclone, porque lo que nosotros llamamos Family mundialmente se conoce como un Famiclone. Que necesitamos es este de acá. Así que bueno, vamos a empezar a poner cablecitos. Bueno, entonces vamos a agarrar el conector y lo primero que vamos a conectar es el positivo, el VCC. El RP2040-0, el primer pin, son 5 volts que saca del USB. Así que ese va a ser nuestro positivo. Vamos a empezar con un cablecito rojo. Según el pin out, este es el positivo. Así que vamos a tratar de que haga conexión lo mejor posible. Siguiente cosa que tenemos que conectar, obviamente, es el ground. El que sigue, el pin que sigue es ground. Y en el conector es justo el de la punta opuesta, como si fuera un integrado, ¿no? Y ahora tenemos 3 cables que conectar: el latch, el data y el clock. El latch es el que le dice al joystick podés hablar. Si estás conectado al bus, es tu momento de brillar. El data va mandando el paquete de datos de cada uno de los botones de a paquetes de 8 bits uno tras del otro, que le marca el clock, ¿verdad? El clock es el que va gobernando para que vaya avanzando. Así que bueno, vamos a arbitrariamente decir que data es el 0, latch es el 1 y clock es el 2. Así que bueno, ahora que ya hice la conexión, es hora de empezar con el tema del software. Bueno, para el software de la Pi Pico, con lo que vamos a empezar era partiendo del código que ya había armado para escanear un joystick, el joystick de arcade que habíamos armado en un video hace unos meses. Este código lo que permite es, con una única Pi Pico, leer 2 palancas y 2 juegos completos de botones y reportarlos como 2 joysticks independientes a la computadora. La Nintendo lo que tiene es un protocolo serie. Con el clock va avanzando de a uno por vez los botones en una secuencia específica. Para implementarlo, lo que les quería mostrar es un driver para conectar al puerto paralelo de la computadora un joystick de consola. Había un driver para Windows 95 que se llamaba DirectPad Pro. Yo lo quería convencer a Gastón que se instale Windows 2000. Y me dice, no, pero tengo el joystick. Yo le dije, bueno, si logro que te ande en Windows 2000, ¿te pasás? Me dice, sí. Bueno, y ahí me embarqué a agarrar el código del scanning que estaba publicado. O sea, no estaba todo el código del driver, pero sí del scanning, lo más básico, que es el protocolo. Y tratar de hacer un driver para Windows 2000, ¿sí? Que también después funcionó en XP. Pero bueno, de nada, más allá de comentarles esto, justamente la idea era venir al código de mi driver y tomar el código del escaneo, ¿sí? Del protocolo. Venga, ahí que va leyendo. Up, down, ¿sí? Left, right. Y es el mismo protocolo, o muy similar al protocolo de Super Nintendo que de Nintendo común, como se lee. Así que bueno, vamos a ir copiando de acá a nuestro código de escaneo. Vamos a pegarlo con cinta, darle play y idealmente va a funcionar. Ahí anda. 1, 2, 40, 80, que es donde puse el selector, y obviamente los joysticks. Listo, anda. A ver. Vamos con el probador de joystick. Ahí lo vemos conectado a la computadora, digamos en modo joystick. Y vemos que funciona el 0, el 1, arriba, abajo, izquierda, derecha, select, start. Funciona. Así que bueno, logramos nuestro primer objetivo. Así que bueno, ahora vamos a tratar de analizar el código del GP2040, que es ese driver genérico, para ver qué hace falta para que funcione con la Switch. Vamos a eso. Bueno, por lo que estoy viendo acá, la magia para que la Switch tome el joystick como válido es simular que es estos joystick Hori, ¿sí? Este Pokken Controller. Y aparte, bueno, ser bien específico con Device Descriptor, ¿no? Para que sea igual. La misma idea que está en este GP2040 la encontré en otros proyectitos. Así que nada, vamos a tratar de ajustar los reportes HID para que macheen esto y conectarlo en la consola a ver si anda.
Bueno, finalmente después de darle vueltas al asunto, encontré que la forma de lograrlo es primero setear los IDs del USB, el Vendor ID y el Product ID, como estos valores, que hace por ejemplo que la propia Mac lo detecte como si fuera un Nintendo Switch Controller, ¿sí? Y fíjense que anda. Y después copiar el reporte HD exactamente igual que como tiene que ser el que reporta el Pro Controller de verdad, ¿sí? Entonces tiene 16 botones, tiene lo que se llama un HUD, tiene los 4 ejes por los 2 analógicos, tiene algunas cosas que son propietarias, que no utilizamos nada de todo eso, porque lo único que reportamos son los botones BA, el menos y el más, que sería el Select y el Start, y el D-pad, que lo ponemos como uno de los analógicos. Así que bueno, con eso vamos a ver, vamos a conectarlo con la Switch. Fíjense, lo desconecto de la computadora. Esta es televisión en vivo. Esperamos un segundito que lo detecte. Y fíjense, anda. Andan los dos. Deberían andar los dos. Por ahí se me desconectó un cable. Ah, se me desconectó, miren, se me desconectó el clock. Ya estaba sufriendo por adelantado. Fíjense que andan los dos. ¿Sí? Reconoce los dos joysticks. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es jugar al último Super Mario con los joysticks del primer Super Mario. Si uno solo se me complica para jugar de dos, pero... Bueno, si te gustó, ya sabes qué tenés que hacer. Dale like y suscríbete, que nos ayudas un montón. Seguí viendo nuestros videos de Bondi Machine y seguí todo lo que tenga que ver con el Bondi Game, que va a estar muy divertido. Nos vemos.